saludos, gracias por el favor de su compañía cada semana aquí en 2x3 en Salud. Hacemos este programa para llevarle orientaciones e informaciones en salud a cada uno de ustedes. Gracias por preferirnos. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Doris. ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien. ¿Cómo estás tú? Tranquila, en salud y en la disposición de seguir echando la pelea, como dice la gente, ¿verdad? Y contentísima de que ustedes prefieran, en vez de otro programa, de otro contenido, pues revisar los contenidos de salud que están siempre preparados con cariño. Y bueno, y tenemos también, por si ustedes no pueden ver este programa en este momento, pues tenemos nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales, vamos a recordarle que por favor nos pueden seguir en 2x3 en Salud, en nuestro canal de YouTube, en todas nuestras redes sociales y lo nuevo de 2x3 en Salud, que son los podcasts. Así si usted no puede por alguna razón ver este programa, ver nuestros contenidos aquí en este canal o en nuestro canal de YouTube, pues les invitamos a que nos sigan. Todo nuestro contenido puede escucharlo a través de lo nuevo que presenta 2x3 en Salud, que son podcasts. O sea, tenemos nuestros contenidos a través de los podcasts en la plataforma Spotify, así que solamente tiene que escribir 2x3 en Salud y ahí puede ir escuchando cada uno de los temas que discutimos aquí. Así que le invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales y que ahora nos busque en esta nueva plataforma, en este nuevo esquema que es a través de podcast. La importancia de seguirnos es que se trata de la salud y la salud es justamente el gran desafío, están diciendo los expertos, de los próximos 20 años. La salud, la economía, porque ustedes saben que la pandemia de COVID-19 ha dejado bien maltrecha los sistemas de salud del mundo, sobre todo esos que como el nuestro ya tenían sus propias falencias, sus propias dificultades. Así es, desnudó todo lo que ocurre en los sistemas de salud, no solo de República Dominicana, sino de todo el mundo, porque países que entendíamos que tenían esos sistemas fuertes, pues vimos que no, que todos tienen sus debilidades, porque lamentablemente, Tati, es que la salud se había dejado rezagada, estaba como en uno de esos últimos renglones, y el COVID-19 vino a demostrarnos que no, que ese es el primer lugar y que así hay que mantenerla por mucho tiempo. Y a propósito de COVID-19, pues seguimos en alza en los indicadores de gran importancia, como es la positividad, como es el renglón de ocupación de camas, Doris. Sí, sí, todos los indicadores están subiendo. Exactamente, entonces eso es, dicen nuestro invitado de la semana pasada decía, por ejemplo, que era previsible, que eso se veía venir porque ha habido un relajamiento a las medidas sanitarias recomendadas, a los protocolos recomendados y la vuelta a clase de los estudiantes. Exactamente, los niños recordemos que estaban en sus casas, o sea, no se habían expuesto al virus y ya están en las escuelas, lamentablemente aglomerados, muchos de ellos en espacios pequeños. Y es una de las consecuencias. Los expertos lo habían advertido que para este mes de octubre podríamos empezar a ver un rebrote y lamentablemente los indicadores del comportamiento del virus, del COVID-19, nos están mostrando eso, que estamos en una etapa de rebrote del virus. El otro componente que está pendiente ahí es el 40% de la población adulta sin vacunar. Así es. Que eso es importante, o sea, señores, la gente tiene que vacunarse, no nos queda de otra. Así mismo las vacunas han salvado miles de vidas, millones de vidas a través de la historia, han sido la salvadora de muchas vidas. Y ese componente también es importante decir que esta semana la Sociedad Dominicana de Pediatría, bueno, salió al frente a declaraciones del propio presidente del Colegio Médico, que había dicho que había un acuerdo para vacunar a los niños entre 5 y 11 años contra la COVID-19. Así es, el llamado a vacunarse, vamos a completar, faltan por lo menos de la meta inicial, que eran 7.5 millones de mayores de 18 años que el Programa Nacional de Vacunación contra el COVID-19 se habría propuesto vacunar, pues todavía faltan como 2,5 millones de personas. Vamos a invitarlos a que nos vacunemos, porque es la manera de protegernos todos. O sea, cuando yo me vacuno, protejo a quien me queda al lado, y cuando esa persona se vacuna, pues hacemos un círculo todavía más cerrado de protección. Con relación a los niños, como habías dicho, sí, se realizó un primer encuentro
entre la comunidad médica con las autoridades sanitarias para discutir el tema de la posibilidad de incluir a los niños a partir de los 5 años. Recordemos que hasta ahora en el país se está vacunando a partir de los 12 años y se quiere incluir de 5 a 11 años o a 12 años para, como están en la escuela. Pero las evidencias científicas hasta ahora, de acuerdo a los especialistas, no nos dicen que se pueden vacunar. Entonces yo pienso que sí, que se debería esperar un poquito, a ver qué va a pasar. Mientras tanto, pues orientar a nuestros niños en las escuelas, el uso de mascarilla no es fácil. Decirle a un niño que haya distanciamiento entre niño y niño en las escuelas, pero aprender a que ellos mismos aprendan a cuidar su salud. La autoprotección, eso. Yo pienso que por ahí es que hay que ir las medidas de bioseguridad en sentido general en los planteles escolares y en cada lugar que se mueve nuestra población infantil. Dori, vámonos a una pausa, unos mensajes comerciales y venimos entonces con nuestra invitada de la tarde. No se nos vaya. 2x3 en salud. Gracias por permitirnos el placer de su compañía en esta nueva versión de 2x3 en Salud. Y esta tarde tenemos con nosotros a una gran invitada, la doctora Evelyn Lora, quien es presidenta de la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía, con quien tendremos el placer de compartir temas de contenido de alta importancia. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios y muchas gracias por la invitación. Bueno, nos alegramos tenerla, doctora, y queremos empezar hablando con usted sobre una actividad científica que sabemos que tiene usted programada para los próximos días, para que nos cuente en qué consiste. Así es, a partir del día 14 hasta el 17 de este mes, que ya es la próxima semana, tenemos nuestro 29º Congreso Nacional e Internacional de la Sociedad. En este congreso, pues bueno, vamos a tener la participación de conferencistas nacionales e internacionales. Será celebrado en el Centro de Convenciones del Hotel Hyatt en Cap Cana. Esperamos una participación importante porque tenemos la modalidad que ahora se llama híbrido. Esta modalidad permite que podemos tener personas de manera presencial, pero también de manera remota. Tanto los participantes al Congreso van a poder conectarse vía una aplicación y también los expositores que están fuera del país, pues también van a poder dar su conferencia desde su país. Ustedes están haciendo uso de las nuevas tecnologías que nos ha impuesto esta pandemia para celebrar su actividad, ¿no? Así es, hemos tenido que aprender y aprovechar, ya que, bueno, el hecho de estar en este proceso de el COVID, con todo lo que es el aislamiento y las medidas que tenemos que tener para evitar el contagio, pues bueno, pues nos ha llevado en todo este año que hemos vivido, nuestra sociedad no se ha parado, porque nuestro objetivo principal es la promoción del conocimiento, entrenar a nuestros médicos en todo lo que son las últimas tendencias, tanto de tratamiento como diagnóstico en enfermedades neurológicas. Y bueno, pues hemos tenido un año bastante cargado, o sea, bueno, desde que empezó la pandemia, un año bastante cargado de muchas actividades científicas. Y bueno, aprovechando la virtualidad, pues bueno, tuvimos muchas personas que se conectaban para dar sus conferencias desde sus países, de diferentes partes del mundo, desde Europa, Estados Unidos, América del Sur, América Central. Pues bueno, pues tuvimos esa oportunidad y en este congreso, pues bueno, se va a conjugar todo eso. Lo único que, bueno, va a ser, como les mencioné, de una manera híbrido y participantes van a poder estar presencial dentro de los salones y también de manera remota. Van a poder ver el congreso porque se va a transmitir en vivo. ¿Cuál es el tema? Perdóname, Dori, ¿cuál es el tema grande? Sí, esa era la pregunta, el tema central a discutir. Bueno, en este congreso decidimos no poner un tema central, porque son tantas las cosas que se han acumulado y tanta la evidencia que decidimos, pues bueno, dejarlo abierto para poder, porque el año pasado no tuvimos un congreso presencial, fue virtual también. Entonces decidimos este año pues dejarlo abierto para poder recibir todos los trabajos, porque otra de las cosas que nosotros hacemos dentro del Congreso es promover los trabajos locales, o sea, la investigación de nuestros médicos.
y tenemos alrededor de 40 investigaciones originales que se van a presentar en nuestro Congreso, o sea, de médicos dominicanos que durante todo este año estuvieron haciendo su trabajo e investigando y van a presentar sus resultados en el Congreso. O sea, que la pandemia no mermó la capacidad de investigación. No, fue en cierto modo fue mejor. Fue un respiro. Porque en cierto modo pues permitió que al reducirse un poco lo que era la asistencia de las personas en un principio a los hospitales y a las clínicas, o sea, solamente iba el que tenía que ir a verse al médico, pues permitió que nosotros estuviéramos un poquito más libres para poder hacer trabajo de investigación. Dedicarse un poquito más a eso, sí, porque el día a día a veces impide. Exacto, porque aparte de, lamentablemente aquí en República Dominicana, nosotros no tenemos esa cultura a nivel general de investigación, porque en otros países a un investigador se le paga por investigar solamente. Ese es su trabajo. Sí, nosotros aquí tenemos que investigar, tenemos que dar consulta, y bueno, tenemos que hacerlo Se todo. parece un poco al ejercicio periodístico, que tenemos que hacer de todo un poco a la vez. Así es. Doctora, y bueno, pues... Y esos trabajos, de investigación, ¿cuáles temas más o menos? ¿De qué se ha investigado durante todo este tiempo aquí en República Dominicana? Mire, se han hecho trabajos sobre esclerosis múltiple, que bueno, sabe que a pesar de que bueno estamos en pandemia, pues tenemos que darle seguimiento a todo lo que es esas enfermedades crónicas que tenemos, sobre epilepsia también, por ejemplo, pacientes y abordaje de pacientes con problemas tumorales, sobre hidrocefalia, pacientes con trastornos del movimiento tipo Parkinson. Hay un trabajo muy bueno que se está haciendo y se va a presentar el preliminar en el Congreso, que es estudiar los genes que inciden en el Parkinson en los pacientes en República Dominicana. O sea que está muy, muy, muy interesante, y yo entiendo que la calidad científica del Congreso es bastante buena, tanto de la parte internacional como de la parte local. Ya, doctora, la COVID lo trastornó todo. Ya hay trabajos, ya hay investigaciones, nos decía el doctor Cilia, que estuvo aquí hace poco, hace un tiempecito. En el caso, yo sé que su especialidad son los niños. Esa población infantil, ¿ustedes tienen ya alguna evidencia de los niños afectados? ¿Qué tanto con la COVID? ¿Qué tanto ha afectado su cerebro? ¿Cómo incide la enfermedad en nuestro aparato tan importante que es el cerebro? En pediatría, la verdad que el COVID es bastante... leve, podríamos decir. O sea, los síntomas que presentan... Es menos agresivo. Exacto, los síntomas niños que presentan los niños son bastante leves, incluso a la mayoría de ellos cursan asintomáticos. Lo que se ha visto más es, por ejemplo, problemas a nivel cardíaco, una enfermedad parecida a lo que nosotros llamamos Kawasaki, que es un síndrome inflamatorio sistémico y que puede afectar el corazón. De hecho, la vacuna... la vacuna de Pfizer, que es la que se está aplicando en los niños menores de 18 años, se ha visto que puede producir inflamación del miocardio, y esa es una de las alertas que tiene la vacuna. En pediatría, el COVID puede afectar el sistema nervioso central, al igual que el adulto, y bueno, lo que se ha visto son infecciones tipo encefalitis, o sea, inflamación del cerebro, convulsiones, infartos, la verdad, no se han reportado, hasta lo que tenemos el conocimiento hasta ahora. Sí se ha visto niños que han tenido afección del olfato y del gusto, pero bueno, estos síntomas la mayoría se resuelven. Y la verdad es que secuelas a largo, bueno, en el poquito tiempo que tenemos, no se han visto de manera importante y severa. Lo que tendríamos que ver más adelante, por ejemplo, cómo esto pudo haber afectado al niño en su coeficiente de inteligencia, en su rendimiento a nivel de la escuela, pero ya ustedes saben que eso es algo que es investigación. Exacto, y a un largo plazo, que lo vamos a ver. ¿Y en su práctica, doctora, tanto suya como de los agremiados de la sociedad, han visto muchos casos de niños con COVID? La verdad que no. En neurología no hemos visto muchos casos con pacientes con COVID, porque como les dije, la mayoría pasan asintomáticos o con síntomas muy leves. Por ejemplo, pacientes con problemas neurológicos que hayan tenido COVID han sido
bastante leve las manifestaciones. O sea, básicamente alteración a nivel de lo que es el olfato, o manifestaciones respiratorias muy leves a nivel respiratorio de vías aéreas superiores. Que se piense que vaya a crear alguna secuela o algo así. Algunos, por ejemplo, con convulsiones, se le han descontrolado las convulsiones, pero es parte del mismo proceso infeccioso, porque cuando tenemos un paciente con epilepsia y tiene un proceso infeccioso, pues bueno, eso tiende a agravar un poco la sintomatología en cuanto a la presentación de convulsiones. Bueno, doctora, le vamos a pedir un permisito, nos vamos a ir a una pausa y vamos a hablar, bueno, en el país se está discutiendo la posibilidad de vacunar a los niños menores de 12 años, entre 5 y 12 años contra el COVID-19 y queríamos su opinión. Antes de irnos a la pausa, recordarle a nuestros amigos televidentes que si no nos pueden ver aquí por Teleradio América, pues que estamos en todas nuestras plataformas, en redes sociales, tenemos nuestro canal de YouTube, pueden suscribirse a él y que ya a partir de ahora también estamos en el formato podcast, que si no puede vernos, puede escucharnos. Solamente tiene que entrar con nuestro nombre, así mismo 2x3 en Salud, a la plataforma de Spotify y ahí tiene todo nuestro contenido. Así que le invitamos a que nos escuchen también. Nos vamos a una pausa y regresamos. 2x3 en Salud. Seguimos hablando del COVID-19, del cerebro, cómo lo ha afectado y sobre todo en nuestra población infantil con la doctora Evelyn Lora, presidenta de la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía, ¿verdad, doctora? Bueno, doctora, le hacía una pregunta antes de irnos a la pausa sobre qué opina usted sobre la discusión que se está dando en República Dominicana de la posibilidad de incluir a los niños entre los 5 y los 11 o 12 años vacunarlos con la vacuna del COVID-19. ¿Qué piensan ustedes como comunidad científica? Bueno, si ustedes vieron en la prensa, la Sociedad Dominicana de Pediatría se opone al plan de vacunación de niños entre 5 hasta los 12 años, porque ya los de 12 en adelante están incluidos. Sí. En realidad nuestra posición es la misma, porque yo soy pediatra primero. Y siempre nosotros hemos dicho que los niños no son adultos pequeños. Fíjense que todos los estudios que se empiezan en cualquier tipo de medicamento y vacunas se hacen en adultos. Claro. Luego que tenemos la experiencia en adultos, se empiezan a hacer los estudios en niños. Porque tenemos que ver primero toda esa experiencia. Pero ¿qué ha pasado con esta vacuna? Es que todo ha sido muy a la carrera. Y bueno, yo digo que nosotros los adultos ya tenemos nuestro cerebro formado, tenemos todas nuestras capacidades ya desarrolladas y bueno, el ponernos una vacuna no nos va a afectar de manera significativa en ese sentido. El niño todavía está en un proceso de desarrollo de su cerebro y yo entiendo que lo tenemos que preservar. Yo entiendo que tenemos que esperar todavía la evidencia científica que diga dosis, porque no sabemos la dosis. No es que yo te voy a poner la mitad de la dosis que le pongo al adulto. Claro. O sea, tampoco sabemos cómo va a ser la respuesta inmunológica del niño a esa vacuna. Cuando ya vimos que el COVID produce, lo que yo les mencionaba hace un ratito, de ese síndrome inflamatorio multisistémico, pues la vacuna puede hacer exactamente lo mismo también en esos niños, porque ese síndrome solamente se ve en niños pequeños. Entonces, es importante esperar la evidencia científica. Yo entiendo que sí estamos vacunados, porque, señores, hay que ser honestos, todavía falta mucha gente adulta por vacunarse. 40% dice que está sin vacunar. Exactamente. Entonces, ¿por qué no nos enfocamos en completar ese esquema de vacunación? Agarrar a los que no se han vacunado, completar los que tienen una sola dosis y a los que, bueno, y a la tercera dosis también, completar ese esquema y hacer lo que habíamos hablado en un principio de la inmunidad de rebaño. Si los adultos, que son en realidad los que trasladamos el virus por el país completo y lo llevamos fuera de aquí y nos lo traen de fuera, si todas estas personas están vacunadas, su riesgo de infección baja mucho y además el riesgo de que tengan una enfermedad grave también baja. Si nosotros logramos eso, pues yo entiendo que los niños nosotros lo vamos a poder preservar, porque de hecho ya se hace. Fíjense que ahora cuando una madre embarazada va a tener su bebé, ¿qué se hace?
se le pone la vacuna de la difteria y del tétano, que es la DT, que se llama, bueno, no puedo decir marca, pero bueno, es la DT. Pero también se vacuna a la familia cercana. Y eso se da lo que se llama inmunidad rebaño. ¿Por qué? Porque el niño nace y hasta los primeros 2 meses es que se le pone su primera dosis de vacuna. Sí. Pero el niño está totalmente vacunado, o bueno, más protegido, mejor por dicho, la madre, hasta los 6 meses, cuando se le pone la tercera dosis de la vacuna. Entonces, en esos primeros 6 meses, el niño está en riesgo de agarrar cualquier infección que sea producto del medio ambiente y que se la pueda traer cualquiera de los familiares cercanos. Entonces, en esa época, el niño está simplemente con su familia cercana. Entonces, ¿qué se hace? Eso se hace en Estados Unidos. Aquí todavía no se hace de manera regular, pero sí ya hay algunos ginecobstetras que están empezando a promover esa vacunación. Porque nosotros, ya después que pasamos la edad de los 10, 12 años, fíjense que ya no nos ponemos una vacuna más. Se olvida uno de que hay que vacunarse. Exacto, pero tenemos que seguirnos vacunando contra la difteria y contra el tétano, porque se ha visto que en el transcurso del tiempo esos anticuerpos bajan. Sí. Entonces nosotros tenemos que vacunarnos. Y si, por ejemplo, ustedes tienen mucho que no se vacunan, tendrían que ponerse 2 dosis y después se vacunan una siguiente refuerzo a los 5 años y después cada 10 años uno se vacuna. Reforzarse. Pero en este caso de que nace un niño, pues se le aplica la vacuna a toda la familia, a todo lo que es el círculo cercano. Y eso se llama inmunidad de rebaño. Entonces, es lo que tenemos que tratar de lograr con el COVID. Tratar de por lo menos llegar, aunque sea al 80% de la población adulta o por encima de los 12 años vacunadas. A mí, por ejemplo, me llaman muchas madres de mis pacientes adolescentes que tienen alguna enfermedad neurológica, que si se pueden vacunar. Yo les digo que sí, porque bueno, ya estos niños están yendo a la escuela, están en mayor riesgo y como ustedes estaban diciendo hace un ratito, es muy difícil para nosotros adultos mantener una mascarilla y tratar de tener todo lo que son las medidas de aislamiento. Imagínese usted un niño en un colegio o en una escuela donde hay un grupo grande, aunque se está haciendo de manera gradual. O sea, va un grupo un día, va otro grupo otro día. Ellos lo están dividiendo como a mitad, más o menos. Sí, por días, exactamente. Pero igual, o sea, existe el riesgo de que se puedan enfermar. Y bueno, la posición mía en particular es que no se vacunen a los niños por debajo de los 12 años hasta que no tengamos evidencia científica suficiente que nos diga cómo funciona la vacuna, cuál es la dosis que tenemos que ponernos, porque tampoco sabemos. No se sabe. O sea, la dosis ni cuántos refuerzos tendríamos que poner. ¿Cuál sería la más efectiva en caso de los niños? Exactamente. O sea, hay muchas cosas todavía que faltan por todavía hay estudiarse. mucho que investigar sobre la vacuna y sobre el COVID. Doctora Lora, me gustaría que nos, siguiendo la línea de la que tal vez sea un tema de presentación a propósito en el Congreso, lo de la vacuna, pero siguiendo la línea de la pandemia, doctora, en otras patologías, como la diabetes, las cardiopatías, hubo serias dificultades durante la pandemia. Esos pacientes dejaron de tratarse porque los médicos que eran mayores de 55 años se fueron a sus casas por recomendaciones sanitarias y los pacientes no eran llevados a sus consultas para seguimiento. En el caso, bueno, de los pacientes pediátricos con alguna enfermedad neurológica o en sentido general, ¿cómo le fue a esa población durante la pandemia? En sentido general, la población neurológica, tanto pediátrica como adulta, no se vio tan afectada. Porque en esas enfermedades crónicas, pues bueno, uno se mantenía comunicándose con ellos y bueno, si teníamos que darle una receta para que, por ejemplo, el seguro, aquellos que le cubre el seguro, pues nos permitían hacer la receta digital y nosotros, bueno, hacíamos la receta digital para que el paciente continuara con su medicación. Si el paciente estaba controlado, pues le decíamos, mire, usted quédese en su casa, no tiene que venir a la consulta. Pero aquellos pacientes que tenían que acudir, pues bueno, sí se vieron, incluso pacientes nuevos también, había que verlos. Y bueno, tuvimos que, particularmente yo tuve que volver a la consulta incluso antes de ese periodo que nos habían dado que estábamos encerrados. Exacto.
Yo tuve que volver a mi consulta a la tercera semana porque, o sea, ya yo tenía demasiadas llamadas de pacientes que querían verme o que estaban descontrolados o pacientes nuevos, y esto le pasó a la mayoría de mis compañeros también. Muchos también utilizaron la virtualidad para dar las consultas. Y bueno, pues más o menos la población neurológica en sentido general no le fue tan mal. Ahora sí, bueno, con el COVID, ustedes saben que favorece la formación de trombos, y bueno, pues sí se vieron muchos pacientes con infartos cerebrales, hubo un incremento. Eso le iba a preguntar, que si se incrementó en adultos, ¿verdad? Los infartos cerebrales. Se incrementó en adultos los infartos producto de infección por COVID. Ustedes vieron, ¿por qué? ¿Qué le hace el COVID al cerebro, doctora, en los adultos? El COVID, bueno, el principal mecanismo que tiene el COVID es precisamente la formación de trombos, lo que nosotros llamamos mecanismo procoagulante. Entonces, al producir trombos, esos trombos van a diferentes arterias y van a obstruir. Y el paciente va a tener un infarto cerebral, que bueno, van a producir una manifestación dependiendo del área afectada. Que la mayoría de las personas, pues bueno, ven que la mitad de su cuerpo deja de moverse, pierden el habla o pueden tener alteraciones visuales también. Esas son las primeras señales, doctora, que pueden decir cuidado. Exacto. Alteración del estado de conciencia también pueden presentar estos pacientes, precisamente producto de la inflamación por el COVID a nivel del sistema nervioso central. Podían tener también presentación de convulsiones estos pacientes como primer inicio. Muchos de estos pacientes tuvieron manifestaciones neurológicas, incluso sin tener fiebre. Y como a todos los pacientes, cuando llegaban por emergencia, se les estaba haciendo la prueba del COVID, pues bueno, se sabía, ya bueno, este paciente tiene esta manifestación producto del COVID. Bueno, pedimos la anuencia de la doctora Evelyn Lora, nos vamos a unos mensajes comerciales y vamos a regresar entonces, doctora, con cuáles son las patologías prevalentes o de mayor incidencia en la población dominicana en términos neurológicos. Volvemos ahora con nuestra invitada de la tarde. 2x3 en salud. Seguimos en esta interesantísima entrevista con la doctora Evelyn Lora, pediatra neuróloga. Doctora, así Altagracia la pregunta, ¿cuáles son los principales problemas de salud en el campo de la neurología que presenta la población dominicana? Tanto infantil como adulto, porque supongo yo que quizás no sean las mismas secuelas, las mismas situaciones de salud. Son, como hablábamos hace un ratito, los niños no son adultos pequeños y las patologías son diferentes. Son diferentes. En adultos, la principal causa de enfermedad neurológica es precisamente los infartos cerebrales, o sea, lo que nosotros llamamos enfermedad vascular cerebral, tanto infartos como hemorragias. Escúcheme, doctora, ahí mismo la tensión, el estrés, ¿puede conllevar a eso? Que la gente dice, bueno, estoy muy alterado, cuidado con un... No, la verdad que no. La hipertensión arterial sí puede, mal controlada, sí puede causar una hemorragia cerebral. O sea, que en ese caso, bueno, pero es por enfermedad de hipertensión arterial y sobre todo una hipertensión no tratada de manera adecuada. A veces las personas se dejan de tomar la pastilla, duran varios días y bueno, cuando ustedes ven que tienen la presión muy alta, porque el aumento de la presión sanguínea pues se refleja también a nivel cerebral y eso puede causar ruptura de vasos sanguíneos. Un vínculo entonces a nivel cardíaco, todo, el cerebro lo controla todo, ciertamente. Sí, así es. Y obviamente el corazón es la bomba que manda todo lo que es sangre. Ustedes saben que a través de la sangre llega el oxígeno, llegan los nutrientes y bueno, son dos órganos que son sumamente importantes, pero no nos podemos también olvidar del intestinal, ¿verdad? Que a través de los intestinos es que nosotros consumimos los alimentos y... Como que toda la economía humana es importante, doctora, así mismo. Dios, un dedito como que a uno le duela, como que eso le afecta. Exactamente, fíjense que Dios no se equivoca. Exacto. Y el cuerpo humano es perfecto y está todo diseñado para que funcione de manera adecuada. Y obviamente si nosotros llevamos una vida sana y vamos a tener un mejor funcionamiento de nuestro organismo. Dentro de las otras patologías que se ven con frecuencia en pacientes adultos, tenemos la epilepsia. La epilepsia es, a nivel mundial tiene una prevalencia de un 1 a un 2%. De ese grupo de pacientes, estamos hablando que alrededor del 60% son niños.
En niños es más frecuente la aparición o el inicio de la epilepsia que en la vida adulta. Normalmente, ¿Es genética la epilepsia? Sí, tiene una causa genética, sobre todo en la infancia, pero bueno, puede en adulto, es casi siempre secundaria a una causa. Por ejemplo, a una hemorragia, a un infarto, o a un paciente, por ejemplo, que ha tenido un tumor cerebral. ¿Un golpe, un trauma? Un traumatismo cráneoencefálico, que esa era la tercera causa que les iba a mencionar, de enfermedades en adultos. El traumatismo cráneoencefálico, la verdad que ha ido en incremento también en nuestro país, producto de los accidentes de tránsito. Como se utilizan muchas motocicletas y esas personas viajan sin casco, a veces son 2, 3 y más personas. A mí la verdad que me da un susto en el corazón cada vez que yo veo 4 personas montadas en un motor y de esas 2 son niños. Entonces, y van todos desprotegidos. Y es una forma de tránsito ya común en todas partes de la ciudad, a nivel popular sobre todo. Entonces, ya el traumatismo cráneoencefálico es una causa importante de manifestaciones de enfermedades neurológicas, porque posteriormente ese paciente va a quedar con secuela y probablemente, dependiendo de la extensión del trauma, puede quedar discapacitado, o sea que ya es una persona que no va a ser productiva. Y fíjense que esos accidentes ocurren precisamente en personas que laboran, o sea que están en una edad productiva. Y si esa persona pierde su capacidad, pues ya eso es una carga para la familia y en países desarrollados para el Estado. Entonces tendríamos que trabajar para mejorar todo lo que es esta asistencia vial que nosotros tenemos y lo que es la educación. Pero la epilepsia, doctor, es una enfermedad altamente controlada hoy día, ¿no? Así es. En términos de medicamentos, de tratamientos. Exacto. Gracias a Dios tenemos muchos medicamentos. En nuestro país tenemos una buena gama de medicamentos. Nos faltan todavía por nuevas moléculas. Cobertura también de medicamentos a nivel de las ARS. Pero bueno, en sentido general es bastante controlable. Solamente, o sea, normalmente del 100% de los pacientes que tienen epilepsia en pediatría, el 80% pueden dejar de utilizar la medicina después de un tiempo de tratamiento. El 20% puede volver a tener convulsiones y posteriormente utilizar el medicamento por un tiempo más prolongado. Y alrededor del 5% de los pacientes quedan con lo que se llama epilepsia de difícil control, que son aquellos en que tenemos que utilizar diferentes moléculas y tenemos que incluso recurrir a lo que se llama cirugía de epilepsia, que ya en el país se han hecho algunos tratamientos con cirugía. Pero ¿por qué se es epiléptico, doctora? O sea, ¿qué es lo que pasa en nuestro cerebro que ¿qué falta? ¿Hay una deficiencia de algo? O sea, para ir un poquito más allá de... La epilepsia se debe a una alteración en el funcionamiento eléctrico de nuestro cerebro. Entonces, nuestro cerebro funciona tanto con electricidad, que se comunican una neurona con la otra, pero también existen sustancias, que son los neurotransmisores, que comunican también una célula con la otra. Entonces, cuando tenemos una alteración a nivel eléctrico, pues aparecen las descargas, que son las que van a producir las convulsiones. Pero también nosotros en esos neurotransmisores que comunican una neurona con la otra, tenemos neurotransmisores que son excitadores, es decir, que hace que imagínense que nosotros tenemos a nivel de nuestro cerebro un sinnúmero de comunicaciones y estamos comunicando una célula con la otra a través de una sustancia. Si la sustancia que se produce, la primera célula, es excitadora, cuando se une a la siguiente célula, pues la va a activar. O puede pasar lo contrario, que la célula primera tenga una sustancia que sea inhibidora y va a bloquear el funcionamiento de la segunda. Entonces, en nuestro cerebro, esas sustancias se mantienen en equilibrio, tanto las excitadoras como las inhibidoras. Nuestro cerebro funciona casi siempre por inhibición. O sea, lo que es la corteza cerebral mantiene inhibido todo lo que son los diferentes centros inferiores. Entonces, cuando la corteza quiere que algún área se manifieste, pues entonces retira la inhibición.
Yo siempre les digo que la corteza es como si fueran los papás, cuando los niños están empezando a caminar y a gatear. Fíjense que los papás todo es no, 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 cuando ese niño está haciendo alguna actividad. Y de hecho el niño lo primero que aprende a decir es no. No, sí. Entonces el cerebro es como, bueno, la corteza cerebral es como ese centro inhibidor. Y cuando nosotros queremos dejar que el niño haga algo, pues uno se olvida y mira para otro lado. Y que haga y se dé su trancazo si se cae. Sí, sí. El cerebro hace lo mismo. La corteza cerebral trabaja por inhibición y al inhibir las diferentes áreas, pues todo se mantiene bajo control. Cuando queremos que se exprese un área, pues simplemente el cerebro retira parcialmente la inhibición y después vuelve otra vez y la inhibe. Entonces, siempre hay un equilibrio entre los mecanismos excitadores y los mecanismos inhibidores. Cuando ocurre, por ejemplo, que hay un aumento en los mecanismos excitadores, pues entonces aparecen las convulsiones. Pero igual, cuando hay una disminución en los mecanismos inhibidores, también el paciente puede convulsionar y tener epilepsia. Dentro de las causas de epilepsia existen muchas. Bueno, ya mencionamos el traumatismo craneoencefálico, las causas genéticas, hereditarias, pero también los tumores son causa de epilepsia, malformaciones cerebrales. Si ustedes se recuerdan cuando estuvo la epidemia del Zika, que tuvimos muchos niños que nacieron con microcefalia y tuvieron malformaciones a nivel cerebral porque el virus era muy afín con el sistema nervioso. Y entonces se vieron que esos niños que nacieron con microcefalia y malformaciones, pues son niños con epilepsia. ¿Y se le está dando, perdón, doctora, seguimiento a esos niños? Sí, se le está dando seguimiento. A nivel del Robert Reed, también la pastoral materno-infantil. De hecho, hicimos un acuerdo con el programa de alto costo de salud pública, lo que es la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía, la Sociedad Dominicana de Pediatría, y también, bueno, la pastoral materno-infantil que lleva esos casos, lleva alrededor de 100 casos, la pastoral que le da seguimiento, y se consiguió que alto costo le diera los medicamentos a estos pacientes y están recibiendo su medicación de manera regular. Doctora, vamos a pedirle otro permisito, nos vamos a una pausa y regresamos de inmediato con ustedes. 2x3 en salud. Gracias por seguir con nosotros ahí en sus pantallas y continuamos esta conversación con la doctora Evelyn Lora, neuróloga y presidenta justamente de la Sociedad de Neurología y Neurocirugía. Con la doctora podemos pasarnos la tarde porque son muchas ella habló ya de su congreso, pero son muchas los problemas de salud neurológico con los que podemos conversar. Uno de ellos es, doctora, el tema del espectro autista. Hay niños que además de tener, por ejemplo, epilepsia, pueden tener el espectro, creo yo, que he visto eso, el espectro autista. Esa condición o patología va en incremento. He escuchado mucha preocupación en mi entorno por niños que desarrollan esa condición. Así es. Últimamente hemos visto un aumento del número de pacientes que asisten a la consulta y bueno, se encuentran dentro del trastorno del espectro autista. El trastorno del espectro autista es una condición neurológica o neuropsiquiátrica que afecta 3 aspectos importantes a nivel de lo que es el desarrollo. La parte conductual, la parte de la comunicación social y también todo lo que tiene que ver con los intereses del paciente. Ellos tienen lo que se llaman intereses restringidos. Por ejemplo, estos niños, por decir un ejemplo, pueden ser niños que se obsesionan con un tema. Por ejemplo, los dinosaurios. Y se saben todos los nombres de los dinosaurios, y hasta en la era que estaba el dinosaurio, por decirle. Hay algunos que les gustan los planetas, y te dicen los planetas y las constelaciones. La mayoría debutan con un retraso en el lenguaje, casi siempre es la causa por la cual lo llevan a la consulta. ¿En qué edad, ¿a qué edad puede uno ya verle señales y llamarle quizá la atención? Nosotros podemos ver señales tan temprano como antes del año. Lo que pasa es que no se puede ubicar en una edad. Exacto, no le podemos poner una etiqueta en ese momento. Lo que nosotros hacemos es que cuando los padres nos llevan el niño, pues bueno, lo metemos en un programa de estimulación y vamos trabajando esa parte. ¿Por qué lo llevan primero? Normalmente casi siempre lo llevan, como le dije, por el retraso del habla. O sea, el niño no habla o el niño no responde por su nombre. Me dice, doctora, pero parece que el niño es sordo porque yo lo llamo y no me responde.
Otro de los signos que nosotros podemos ver, y eso es importante que los padres lo tengan muy pendiente, es aquel niño que no te hace contacto visual. Ya normalmente el niño, a partir de los 3 meses, ya el niño fija la mirada. Y cuando te fija la mirada, te mira la cara y te mira los ojos. Entonces, si uno ve que ese niño no es que tiene una mirada perdida, es simplemente que no te enfoca los ojos. O sea, por ejemplo, te mira y busca otra cosa. O sea, ya un niño puede tener lo que se llama lo que es la atención conjunta. La atención conjunta ya a partir de los 6 meses nosotros lo podemos ver. Que es, por ejemplo, nosotros estamos interactuando con el niño y de momento yo miro hacia otro lado y el niño debe dirigir sus ojos hacia donde yo estoy dirigiendo la mirada. Y esos niños no lo tienen. Entonces son cosas sumamente importantes que tenemos que tener pendiente. También muchas veces tienen movimientos estereotipados, como es por ejemplo el aleteo, que ustedes ven que el niño o da brincos, o el niño da mucha vuelta, o vemos que el niño pone las cosas a dar vueltas, o si ustedes ven que se pone tiene un carrito y empieza a darle, en vez de utilizar el carrito y hacerle brum, brum, brum y tirar el carrito, tú ves que lo agarra y le pone a dar la vuelta. O se queda mirando fijo el abanico, objetos que dan vueltas también. O sea, son muchas cositas que uno tiene que ir viendo. También la selectividad de los alimentos. Un niño que, por ejemplo, nada más come cosas licuadas o papilla y no se come, por ejemplo, las cosas enteras, o por ejemplo se come el arroz, la habichuela, que es lo que normalmente nosotros, o un pedacito de carne. Él te dice, no doctora, él nada más toma leche, por ejemplo. O él, si por ejemplo tú le das algo de comer y le encuentra que tiene grumitos, se la quita, se lo saca. Son poco, o sea, es difícil introducirle nuevos alimentos también. O sea, son muchas las manifestaciones. ¿Y los grados, doctora? Creo que está hasta 4º grado. ¿Cuál es el grado o cuáles son los grados funcionales? Usted dice, bueno, desde el grado 1 es un niño que te va a hablar más tarde con terapia, grado 2, ¿cómo es eso? Ya lo de grado se ha quitado dentro de la clasificación. Ya en el DSM-5, que es la última revisión del manual de estadística en cuanto a lo que son las enfermedades mentales, clasifica el espectro, ya se llama trastorno del espectro autista. Autista, sí. Ya la palabra autismo desaparece, aunque lo seguimos usando. Sí. Y por ejemplo el síndrome de Asperger, que era lo que se llama autismo de alto rendimiento, también desaparece en esta clasificación. Y lo que tenemos es un espectro de síntomas leves, síntomas moderados y síntomas severos. Aquellos obviamente que tienen síntomas leves son los que tienen mejor pronóstico, porque, y obviamente si lo trabajamos temprano, pues vamos a tener un éxito mayor en cuanto a lo que es la respuesta de ese niño. Para tener, por ejemplo, seres humanos funcionales, más funcionales en una sociedad. Normalmente, mire, yo tengo una teoría de que ahora mismo la tecnología, que es muy buena, tiene sus cosas que no son tan buenas. Y se ha visto que los niños que pasan mucho tiempo frente a una pantalla son niños que hablan tarde y que tienen algunas características del espectro autista. O sea, que no se recomienda, escúchame doctora, desde pequeñitico ponerle una tablet, un celular al niño en las manos. Ya la Academia Americana de Pediatría hizo una sugerencia ya hace más de un año de que un niño por debajo de los 2 años no se exponga a ningún aparato electrónico. Qué bueno. Llámese televisión, tableta, celular. Fíjense que los papás agarran y le dan una tableta a un muchachito. Para calmarlo, tranquilizarlo. Exactamente. Se pasa el niño el día entero con su tablet ahí. Claro, o agarran y lo sientan a comer y le ponen un aparato. Sí. Y eso en realidad no es bueno. Porque, por ejemplo, a la hora de la comida es un acto social, aparte de que tú te estás alimentando. Exacto. Pero también tu cerebro tiene que entender que tú estás comiendo. Y es un disfrute el comer. Entonces, Placer. eso se pierde con un niño que está embobado viendo una pantalla y la mamá dándole la comida. Que ni sabe que está comiendo el muchachito. Y el niño no registra que comió, en realidad. Exactamente. Entonces, todas esas cosas tenemos que irla quitando. Ya entre los 2 años y los 5 años, lo que se le debiera permitir es media hora al día y que sean cosas educativas. Fíjense que lamentablemente con la pandemia nos vimos encerrados en las casas, los niños dejaron de ir al colegio. ¿Y qué se hizo con esos niños?
frente a una pantalla, porque le estaban dando la clase desde el colegio y los papás no podían sacarlo, por ejemplo, a hacer actividades físicas porque todo estaba prohibido. ¿Y qué hacían esos niños? 24/7 frente a una pantalla. Y en parte yo entiendo que eso ha favorecido que haya o ha habido un aumento de los casos. Entonces, doctora, la recomendación a los padres es observar a ese niño desde pequeñito por si ve alguna señal de esa naturaleza, buscar ayuda médica. Claro, ¿verdad? que sí, de inmediato. Porque sí se pueden ir revirtiendo algunos de esos... Sí, nosotros podemos ver que los síntomas se reduzcan bastante. Nunca va a desaparecer la condición, pero sí podemos hacerlos funcionales, así como tú decías. O sea, que puedan ir a su escuela, incluso muchos de ellos pueden hacer una carrera universitaria. Eso le iba a decir, doctora, perdone, porque uno de los grandes temas de los padres, ay, cuando yo no esté, este muchacho, se le he escuchado padres decir, sí, una ¿qué va a pasar? Exacto. Si empezamos temprano, y obviamente dependiendo de la condición que tenga el niño, porque también eso tenemos que verlo, porque si es un caso severo, muy probablemente ese niño va a necesitar asistencia y ya cuando sea adulto también. Pero lo que se trata es de que ellos puedan hacer su vida normal, toda lo que es la cotidianidad, vestirse, bañarse, puedan comer solos, puedan tener un oficio en dado caso que pues no pudieran completar la escolaridad. Y eso en la Fundación Dominicana para el Autismo se está trabajando también. Y tenemos muchas asociaciones que están trabajando en ese sentido. Y es importante el diagnóstico temprano. Mientras más temprano se hace el diagnóstico, pues mucho mejor es el pronóstico, porque empezamos a trabajarlo y los síntomas vamos a ver que podemos hacer que se minimicen bastante. ¿Hay uso de medicamentos en esa condición? Y el costo de los tratamientos, doctora, que es una de las tantas quejas de los padres. En realidad el tratamiento, la base del tratamiento son terapias. Terapia conductual, terapia del habla, terapia cognitiva, terapia, o sea, de la socialización también, porque hay que enseñarlo, interactuar. En realidad es costoso por todo ese tipo de terapia y la mayoría de esas terapias no están incluidas dentro de los seguros. Entonces, en cuanto a medicamentos solamente si el niño tiene alguna condición agregada. Hiperactividad, por ejemplo, si es hiperactivo. Exacto. Por ejemplo, si tiene una epilepsia, pues tenemos que tratar la epilepsia. Si el niño tiene trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pues se le pone tratamiento. Si el niño es agresivo, pues se le pone tratamiento. Si tiene trastorno del sueño, que es otra de las cosas que también muchas veces acuden a la consulta. Si tiene trastorno del sueño, a veces a ellos se les hace difícil iniciar el sueño, o ya después que se duermen se despiertan muchas veces en la noche. Entonces tenemos que tratar esa condición, porque ya ahí lamentablemente no hay higiene del sueño que valga, lamentablemente hay que ponerle tratamiento. Ahora con usted habría que hacer otro programa, porque la verdad que nos encanta cómo aborda los temas de la niñez desde el punto de vista neurológico, pero se nos termina el tiempo. Así que agradecer de todo corazón a la doctora Lora por haber estado con nosotros y ojalá que le vaya bien en su congreso, y a ustedes recordarle que nos sigan 2x3 en Salud en YouTube y en todas nuestras redes sociales. Y si no pudo conectar, nosotros estamos también en podcast. Cuando usted va escuchando su radio, puede escuchar este contenido que en el día de hoy no ha tenido desperdicio. Así es. Así que le agradecemos, doctora, por su tiempo, y a nuestros amigos televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos cada semana en 2x3 en Salud. Hasta la próxima semana.